Bueno, buenas noches nuevamente, si alguno no hemos saludado. Ahí tenemos en pantalla nuevamente de qué vamos a hablar, cuál es la idea de lo que vamos a compartir. Ustedes saben que estamos con esta serie que le hemos puesto por nombre Herramientas para la Vida, porque hablamos temas que tienen que ver justamente con cosas que el Señor nos ha dado para nuestra vida práctica del día a día, para poder compartir nuestro momento a momento y hacerlo de la manera que Él quiere, bajo, bajo su cobertura, por supuesto, pero siempre pensando que Él nos dio todos los elementos necesarios para que podamos vivir como nosotros necesitamos hacerlo, ¿no? Hablamos de estudiar la palabra de Dios, vimos algunos detalles de cómo, de algunos métodos para acercarnos a la Escritura y que la Escritura nos pueda llegar a lo más profundo del corazón, a la mente también y a nuestro día a día. Y ahora estamos con el tema de la oración. Eh, si quieren vamos a ir avanzando. Me estaba olvidando de algo, el anuncio. Sí, ahí está. Me acordé. No me dijiste nada. Bien. No. El anuncio, antes que continuar. Las hermanas por el estudio bíblico femenino, el estudio bíblico que hacen las hermanas, lo tienen el día de mañana y va a ser en la casa de Lorena, ¿sí? Bien. Cualquier cosa se contactan con Loia, con Cris Gómez. Lore hoy no está. Estaba Néstor por ahí, no sé si andaba por acá, pero bueno. Cualquier cosa ahí, si tienen alguna duda, bueno, ahí ellos le comentan bien dónde es y demás. Bueno, ahí está, perdón por el paréntesis que hubo que hacer, pero bueno, era un anuncio que había quedado colgado sin dar. Ahora sí, volvemos, decimos. Eh, Hablamos de la oración, también, no solamente del estudio bíblico, sino también de la oración. Y respecto de la oración habíamos visto algunas cosas, habíamos tomado como un texto marco para que nos guíe. Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, y confiadamente es increíble, que el Dios de los siglos nos da confianza para poder entrar delante de Él. Obviamente que esto no puede ser algo automático, eso ocurrió por el camino nuevo que nos abrió el Señor Jesús, a través del velo que es su carne, dice Hebreos 10. Vale decir que es un camino nuevo que está abierto solamente para aquellas personas que han creído y confiado en Cristo como su Salvador. Aquellos que el Señor los ha transformado, los ha cambiado, los ha regenerado y los está renovando justamente como cantamos hoy hace un rato. Así que bueno, la definición que dábamos de oración era simplemente la que damos cuando somos chiquitos, la que aprendimos y la que le enseñamos a los nenes chiquitos, ¿no? Orar es hablar con Dios, ni más ni menos que eso. Bueno, ahí tienen algunas cuestiones que tienen que ver con adoración, comunión, fortaleza, intercesión. Ya lo dimos, no vamos a volver sobre eso. Habíamos hecho estas preguntas, tampoco vamos a dar demasiado detalle. ¿Es importante comunicarnos con Dios? Sí, dijimos, Dios es soberano, por supuesto que sí. ¿Su voluntad es buena? Absolutamente sí. ¿Conoce Dios nuestras necesidades? Las sabe de antemano, aún no está la palabra en la boca, y aquí, Señor, vos la sabés toda, dice el Salmo 139. Y decimos, entonces, ¿para qué orar si Dios sabe todo? Era la pregunta que formulaba. Bueno, básicamente, y ahora vamos a quizás profundizar un poquito más en esta idea que habíamos recién esbozado en la vez anterior. Habíamos visto que Dios desea tener comunión, Dios desea tener comunicación con sus hijos, con sus criaturas y con aquellas criaturas a las cuales Él ha salvado. ¿Sí? Ahí tenemos el texto, por nada estén ansiosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus pensamientos en Cristo Jesús. Habíamos dicho, y esto es una idea que quiero que quede bien marcada y que necesitamos que esté bien marcada en los corazones.
que la soberanía de Dios no es incompatible con su respuesta a la oración. ¿Sí? La soberanía de Dios no es incompatible con su respuesta a la oración. Lo vamos a desarrollar un poquito más en detalle. Acá está el texto de Éxodo 19. No vamos a contar nada de esta historia porque ya estuvimos charlando, o si se quiere, comentamos lo que vimos en este evento que ocurre en la vida del pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? En esa lucha contra el pueblo de Amalek. Bueno, por algún motivo Dios permitió que cuando Moisés alzaba sus manos al cielo en oración en el monte donde habían ido a orar, los israelitas prevalecían. Cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos, los israelitas empezaban a retroceder en el campo de batalla. Y la idea que tuvieron Aarón y Hur, ¿recuerdan? A Moisés lo sentaron en una piedra, uno lo sostuvo de un lado, otro lo sostuvo del otro, y de esa manera los israelitas vencieron la batalla. Es un evento puntual, es cierto, pero está claro que Dios quería que Israel ganara la batalla. Pero en la tierra algo tenía que suceder para que eso ocurriera, y ciertamente Dios deseaba que los israelitas vencieran, pero por algún motivo permitió que Moisés tuviera que realizar una intercesión muy particular y muy especial para que esa victoria se concretara. Eso lo estuvimos desarrollando, también un poco Jorge comentó un poco sobre este pasaje la semana pasada también. Vamos al siguiente caso, y esto creo que es un caso interesante, y ahora sí ya dejamos el repaso de lado y vamos a lo de hoy. Ezequiel 22, un pasaje bastante interesante. Ahí está puesto, pero está bastante compactado. Si quieren buscarlo, lo voy a leer directamente de la Biblia, porque cierto que está puesto ahí, pero es una versión compacta del texto. Yo me gustaría leerlo directamente de acá, si quieren buscarlo. El que no tiene, bueno, puede seguir algunas partecitas de ahí. Fíjense Ezequiel capítulo 22, en el versículo 23 dice lo siguiente. Fíjense qué particular la situación que se da acá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, cuenta Ezequiel, y ahí está lo que le dijo Dios directamente, ¿no? Hijo de hombre, di a ella, o sea, a la tierra de Israel. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honras, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha hablado Jehová el Señor, y Jehová no había. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Pero fíjense, noten el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Fíjate que Ezequiel es un libro, cuenta justamente la profecía que Dios le dio a Ezequiel, que era un sacerdote de la tierra de Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, antes de que cayera del todo Jerusalén. Y él tiene que transmitirle un mensaje a los israelitas que estaban cautivos justamente en Babilonia. Algunos pensaban que enseguida iban a volver porque, bueno, Dios les había prometido que esa era la tierra de ellos, pero no, la desobediencia había sido extrema, era grave. Ezequiel se encarga, Dios le encarga a Ezequiel que denuncie grandes eventos de desobediencia. Algunos Ezequiel los conocía, otros no, otros Dios se lo revela por medio del Espíritu.
Y en este punto, fíjense qué interesante, porque Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, Ezequiel, tenés que transmitirle a los judíos que están acá cautivos esto que está sucediendo en Israel. Y lo que pasa con la tierra que tanto ama, que es cierto que yo se las había dado, pero que en este momento está sufriendo opresión, va a sufrir más opresión todavía, porque en el medio del libro se ve cuando cae Jerusalén, va a sufrir más opresión todavía, y fíjense por qué pasa esto. Miren, primero, los que son los encargados de llevar la palabra de Dios, los sacerdotes, están violando la ley. Lo dice el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, etc. Los sacerdotes. Los príncipes, los gobernantes, son como lobos que arrematan presa, derraman sangre, destruyen las aguas. Los profetas, que eran las personas que Dios... Los profetas, en teoría, eran las personas que Dios usaba para transmitirle los mensajes de lo que quería que los propios israelitas supieran y conocieran. Y los profetas, había profetas que decían absolutamente cualquier barbaridad, decían, así ha dicho Jehová, el Señor no había hablado. El pueblo no era inocente, porque uno dice, bueno, pero sí, las generales del pueblo lisuyano, que no es ni profeta, no es sacerdote, no es gobernante, no es nada, y son la pobre gente buena que cae en las manos incautas de todos estos sátrapas, chantas, como quieran llamarlo. No, ninguno era inocente. Porque dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, a la afligida y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho, no se salvaba nadie. Ahora fíjate que dice que Dios estaba buscando. ¿Qué buscaba? Un intercesor. Buscaba a alguien que intercediera, que se presentara delante de Dios para orar por el pueblo. Eso es un intercesor, eso es interceder. Es orar en favor de alguien, es pedir en favor de alguien. Buscaba a alguien que intercediera, que se pusiese en la brecha, es decir, en el punto intermedio entre Dios y las personas. Buscó Dios un hombre que se pusiese en la brecha delante de la favor de la tierra. Cuando habla de la tierra, muchas veces en el Antiguo Testamento, la tierra es sinónimo de la tierra de Israel, para que yo no la destruyese y no lo sé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. ¿Qué hubiera pasado si el Dibu Martínez no atajaba la pelota que Colomani le tira en el último minuto, por ejemplo? Bueno, podríamos especular que, no sé, Messi sería un fracasado, no sé, podríamos especular un montón de cosas, pero la verdad que no lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa sucedía? ¿Qué hubiera pasado si Palacio la tiraba por abajo en el 2014? ¿Qué hubiera pasado si, no sé, probablemente hubiéramos perdido igual porque se le fue por el costado la pelota, no por arriba? Pero bueno, un detalle menos. ¿Pero qué hubiera pasado si tal cosa? Bueno, prácticamente nunca sabemos qué hubiera pasado si. En vez de haberlo hecho de esta manera, lo hubiéramos hecho de la otra manera. En vez de haber tomado la decisión A, hubiera tomado la decisión B. Prácticamente nunca sabemos. Ya está, nos quedó como un halo de misterio que jamás lo sabremos. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Bueno, acá Dios dice, ¿qué hubiera pasado? Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera encontrado una persona que intercediera de corazón en favor de la tierra? No lo hubiera destruido. Y lo declara y lo afirma con claridad. Ciertamente, muchas veces nos queda esa duda de qué hubiera pasado, pero Dios lo dice, lo explica, y nos muestra también que, como decíamos, ¿no? Esta es un poco la idea, es que nos quede bien claro que la soberanía de Dios no es incompatible con la respuesta a la oración, al contrario. Dios en su misericordia ha permitido que determinadas situaciones sucedan si oramos, y que determinadas situaciones no sucedan si no oramos.
Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros tenemos el control para manipular a Dios? Absolutamente no. Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. No tenemos la potestad de manipular el poder de Dios. De hecho, una de las tentaciones que tuvo Jesús fue esa. Fue que usara el poder de Dios para manipularlo. El Señor Jesús le tiene que contestar a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. El diablo lo chuseaba con textos bíblicos, él tenía que responder con textos bíblicos también. Y claro, el diablo quería aplicar los textos bíblicos para su lado, y Jesús responde efectivamente cuál era el consejo de lo que la palabra de Dios decía en su espíritu más que en su letra. Y entonces, de esa manera, el Señor puede resistir justamente la tentación. Pero una de las tentaciones es esta, es manipular el poder de Dios. No es posible, pero sí es cierto que muchas veces suceden cosas en respuesta a la oración, que cuando no hay oración eso no sucede. Vamos a ver un caso más, Mateo capítulo 9. Ahí está completo el texto, si quieren, no es necesario, si quieren que lo busquen, lo pueden leer de ahí, el que llega con el que le da la vista, el que no le da, búsquelo. Mateo capítulo 9. Fíjense que dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. La mies es la cosecha, el cereal listo para cosechar. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí termina el capítulo 9 y el capítulo 10 empieza y dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, y les leo cómo continúa, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles eran: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, etc. Fíjate que el Señor y Mateo se encarga de resaltar cómo el Señor vio las multitudes, y al ver las multitudes dice que tuvo compasión. Había una necesidad, había una multitud de personas desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Esto se puede desarrollar bastante, lo que significa ver la necesidad, pero vamos a avanzar un poquito, porque si no nos vamos a detener y no vamos a llegar al punto. Pero hay una enseñanza muy, muy potente ahí. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, estaban desamparados, había una necesidad. Y luego no solamente había una necesidad, sino que frente a esa necesidad había un problema, porque dice: la verdad, la mies es mucha, la necesidad es mucha. Hay muchas personas que necesitan de la salvación, necesitan de un mensaje espiritual, necesitan una transformación en el corazón. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es complicado. Cuando la mies es mucha y los obreros pocos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para atender las necesidades que van surgiendo y que continuamente se van retroalimentando y se van multiplicando? ¿Y cómo hacemos? Bueno, Jesús dio la solución. Había un problema, pero Jesús dio una solución que no es complicada, que no es compleja, que no es difícil, que no requiere de plata, que no requiere de hacer grandes eventos, ni requiere de grandes... Rueguen, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, rueguen. Fíjense que no dice pidan, dice que rueguen. El rogar es una forma más intensa de pedir. ¿Se acuerdan cuando dice que el Señor le dice a Pedro: Satanás ha pedido por ti para saber como a trigo, mas yo rogué al Señor para que tus penas paguen? Hay algo más intenso en el rogar que en el pedir. Entonces, dice, rueguen, vale decir que el tiempo de oración tiene que ser intenso, como hoy hablábamos del Señor Jesús orando en Getsemaní, ¿no? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero lo interesante es lo que sucede después. Entonces se llamó a los 12 discípulos.
Y le dijo, vayan, y les dio la misión. ¿Sabes qué? Vos podés ser la respuesta a tu propia oración a veces. A veces pedimos cosas que tenemos que hacer nosotros. Y a veces uno también puede ser la respuesta a su propia oración. Entonces dice, rueguen al Señor de la mies, ¿es cierto? Se necesita que exista ese deseo, ese anhelo de estar en comunión con el Señor y de que lo que vayamos a pedir lo hagamos verdaderamente con compromiso. Cierto es que muchas veces oramos por orar, vamos a decir la verdad, y gracias al Señor que lo que vimos en la vez anterior, ¿no? Que el Espíritu intercede por nosotros porque es indecible, es decir, que nosotros no sabemos cómo pedir como conviene. Y a veces, de toda la lista que tenemos, por ejemplo, los miércoles, que siempre decimos eso, y no sabemos, no tenemos manera de pedir por todo. Y bueno, ahí está el Espíritu Santo que nos brinda el soporte especial para que justamente podamos estar orando de acuerdo a como conviene y la comunidad de los fieles, de los creyentes en el Señor, a los cuales el Espíritu lo guía a uno de una manera y otro de otra, y como iglesia nos presentamos delante de Dios y pedimos por todas las necesidades que existen. Pero lo interesante es eso. Vos fíjate que se rueguen al Señor de la Mies que envíe. O sea, está diciendo, che, vamos, rueguen. Y el Señor de la Mies se va a encargar de responder. Y ustedes rueguen, pidan, pero tengan presente que también en algunos casos ustedes van a hacer la respuesta de su propia oración. Vamos a ver, y vamos a ver lo último, pero antes de eso, hay una serie de textos, pusimos ahí algunos, que seguramente todos conocen. No vamos a entrar en detalle en ninguno de ellos, ¿no? Pero nos muestran justamente que el Señor desea que nosotros nos comuniquemos con Él, que estemos con Él y que la oración de petición verdaderamente tiene sentido y que no es incompatible justamente con la soberanía de Dios. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, decía el Señor en el Sermón del Monte. En determinadas situaciones muy particulares, dice Santiago que la oración de fe sanará al enfermo, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, Pedro escribe, tomando también a colación un pasaje del Salmo 34, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, muy atentos a sus oraciones. Santiago decía, ustedes a veces no tienen porque no piden. Después es cierto, piden, no reciben porque piden con malos propósitos. Cosa que vimos la otra vez, también charlamos, para gastarlo en sus propios placeres. Ya lo estuvimos conversando, pero a veces es cierto, no tienen porque no piden, porque no se ponen las pilas. Rueguen al Señor de la mies, dicen, no es tan complicado. Fíjate lo último. Lo último que justamente tiene que ver con lo que habíamos hablado en la reunión anterior. En la reunión anterior estuvimos hablando del evento de Getsemaní, del Señor orando en Getsemaní, ¿no? Ya un poco dimos algunos detalles sobre el tema. Habíamos leído el relato que hace Mateo, ¿sí? Y alguna cosita de cómo lo relata Lucas. Acá lo vamos a ver cómo lo relata Marcos. El evento de Jesús orando en Getsemaní, minutos antes de que lo arrestaran y lo vinieran a buscar. Fíjense cómo Marcos relata, y fíjense la oración que hace Jesús, cosa que lo habíamos pasado de largo propósito para después darle algún detalle mayor ahora. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos Jesús, sentaos aquí y siéntense entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía,
Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora, velar y orar para que no entres en tentación? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Fíjate que estuvimos hablando que la oración no es incompatible con la soberanía de Dios. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la soberanía de Dios siempre tiene la última palabra. Si se quiere, esta puede ser una oración que no recibió la respuesta que quien oraba pedía. Y no tenía que ver con la santidad de quien oraba, porque justamente quien oraba era perfectamente santo. Y aunque era perfectamente santo, no recibió la respuesta que esperaba. Va, Padre, dice. ¿Vieron cuando nace un bebé y al poco tiempo va creciendo, y cuando empieza a esbozar, a hacer los primeros balbuceos, y casi con seguridad, casi en el 90%, ¿cuál es la primera palabra que le sale? Palabra, entre comillas. Abba. Termina diciendo Abba. Claro, después hay una discusión, si habla de la abuela, si habla del padre, de la madre, de a quién habla, y bueno, y después nos peleamos todos para ver a quién nombró primero. Pero bueno, esa es otra historia. Abba, Padre. Es una expresión que los hebreos tenían muy incorporada, el Abba, ¿no? El Abba era justamente eso, era papito, era querido, era algo bien familiar, bien tierno y bien dulce. Y es esa la presentación. Cuando él se presenta, dice Abba, Padre. Era una expresión que los hebreos usaban comúnmente. Ya era mucho más grande y ya sabía hablar muy bien. Pero igual dice Abba, Padre. Generalmente nosotros arrancamos nuestras oraciones, y es lógico que así sea, ¿no? Mucho más pensando en nosotros que pensando en con quién nos vamos a encontrar. Mucho más pensando en nuestros problemas que pensando en, en quien tenemos que confiar de nosotros. Pero el Señor justamente acá dice, Abba. Nosotros también a veces necesitamos decir eso, Abba. Y verdaderamente entregarnos y con confianza presentarnos, como decíamos al principio, presentarnos delante de Dios, pensando esto, que Él es el Padre amoroso, tierno, y que desea tener un contacto íntimo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto hace que no tenemos intimidad? No digo que cuánto hace que no oramos, ¿no? Porque oramos todos los días, aunque sea por la comida. Aunque sea como hacía Bart Simpson. Dios justiciero, gracias por el puchero. Aunque sea eso de siempre. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de intimidad. ¿Podemos orar en cualquier lado? Sí, por supuesto. Justamente la primera reunión hablábamos, ¿no? De que existen oraciones que son brevísimas, incluso en la Biblia también, que duran segundos, microsegundos. Podemos orar en cualquier lado, en el auto, en cualquier lado, pero a veces nos pasa eso, ¿no? De que el hecho de que tengamos esa bendición que el Señor nos da para poder orar en cualquier lado, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier postura, de la manera que sea, nos lleva a veces a perder el respeto a la oración. Y a no disfrutar de esa intimidad.
Y el mismo Dios nos está esperando. Que le digamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto hace que no tenemos intimidad con eso? La segunda frase, todas las cosas, ahí lo tenemos, todas las cosas son posibles para ti. Y es cierto, todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios, lo proclamamos, lo decimos, pero la verdad es que a veces tenemos que ser sinceros, que muchas veces confiamos más en las probabilidades y hacemos un análisis probabilístico de las cosas y confiamos más en las probabilidades que en Dios. Entonces, no sé si necesitamos que al otro día haya sol porque, no sé, porque tenemos una actividad y bueno, entonces oramos y bueno, ya está, nos fijamos en el pronóstico, no está anunciado lluvia, sí, oramos para que el día sea lindo y bueno. Y si el día está lluvioso, por ahí el día anterior está lluvioso, es capaz que ya suspendemos todo. Bueno, son situaciones que se dan, pero ¿se entiende a dónde vamos? A veces cuando el caso es muy grave dicen, ya está, más vale hablemos con la cochería y otra cosa. ¿Se entiende a dónde vamos? Todas las cosas son posibles. Absolutamente todas las cosas. ¿Confiamos en que Dios verdaderamente es poderoso o solamente es una declaración de la boca para afuera? Y sí, efectivamente, todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible para Dios y la pregunta podría ser, ¿cuál es mi imposible? ¿Cuál es tu imposible? Nos podríamos preguntar. Cierto es que a veces en el medio de estas preguntas, a veces pasa, lamentablemente siempre hay que andar haciendo pequeñas aclaraciones en el medio, ¿no? Y espero que no sea como pasaba, como decía la Andricina, mejor no aclare porque oscurece. Pero a veces hay que hacer estas pequeñas aclaraciones en el medio porque a veces está todo eso, ¿no? De que, bueno, soñan grande, soñan bien alto, y la realidad es que tiene que ver más con caprichos que con pedidos reales y de cosas que necesitamos. Y porque yo sueño en grande que voy a ser el 9 de Boca, qué sé yo. Bueno, como anda Boca, capaz que me pueden comprar últimamente. No le hacemos un gol ni al arco ahí. Pero bueno, no pierdo la esperanza todavía, pero bueno. Pero se entiende, a veces decimos, no, sí, son no, bueno, no estamos hablando de capricho, estamos hablando de cosas serias, ciertas, y de que a veces son imposibles y que vos decís, che, esto está nublado, así sobre la galleta y no la podemos desenredar con nada. Bueno, nada es imposible para Dios. Él puede desenredar esa galleta que nadie desenreda. Él tiene el poder. Todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué dice después? Aparta de mí esta copa. A veces le damos mucha vuelta, ¿no? El Señor Jesús deseaba, como veíamos hoy más temprano, ¿no? Deseaba que, bueno, si fuera posible, Él no tuviera que pasar por ese trance tan amargo, justamente, que le tocaba pasar. Como decíamos, el trance no era solamente el sufrimiento físico, que iba a ser terrible, pero mucho más terrible y más espantoso, era el trance que tenía que pasar a nivel espiritual. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el apóstol Pablo, ¿no? El texto de 2 Corintios capítulo 5. Por nosotros lo hizo pecado. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía la ley, ¿no? Cristo estuvo sometido a la maldición de la ley. No era menor. Y el sufrimiento espiritual que él tenía que sentir en ese momento era tremendo. Al punto que, justamente como habíamos visto, ¿no? Que sudaba grandes gotas de sangre. Entonces dice, aparte de mí esta copa. Y sí, a veces tenemos que tener la humildad de pedir lo que deseamos, lo que desea nuestro corazón. Y sabemos que los deseos no son para deleite, no son estupideces, no son caprichos, no son para nada. Y son cosas que realmente están dentro de nuestro y damos lo que necesitamos. Después se verá el resto, pero hay que pedir como uno realmente lo tiene en el corazón.
Uno desea la sanidad de la persona enferma, que tenemos una persona enferma que queremos mucho y desea la sanidad, pedí que se sane. No vaya por el premio consuelo. A veces tenemos esa idea de oración tipo como premio consuelo. Naturalmente que, y justamente es lo que viene en el siguiente punto, naturalmente que a veces el deseo de Dios no va a coincidir con mi deseo. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero el Señor pide lo que verdaderamente deseaba su corazón. Aparta de mí esta copa. Vos sabés que cuando te metes en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, te vas a encontrar que los juicios de Dios muchas veces vienen en forma de copa. Sí, habla de las copas de la ira de Dios. Los profetas hablan de que las naciones van a ser juzgadas y van a ver la copa. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en un salmo dice, en el Salmo 75, dice que las naciones van a beber la copa del juicio de Dios hasta el fondo, hasta el final, como un vino fermentado. Y, y sí, ciertamente, la copa que tenía que beber el Señor Jesús era una copa amarguísima, tremenda. Era hacerse pecado por cada uno de nosotros, como decíamos. Llega a un punto donde ustedes se acuerdan que cuando el Señor estaba colgado en la cruz, una de las 7 expresiones que usa allí en la cruz es tengo sed. ¿Se acuerdan que una de las, hay varias que dicen, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdóname porque no sabes lo que hacen. Bueno, una de ellas es tengo sed. Tengo sed. Y los romanos que a veces tenían algunas cuestiones, entre comillas, de humanidad, muchas comillas, a veces tenían esa costumbre de a los condenados a muerte, más si era muerte de cruz, le daban ese trapo moscado con una mezcla de vinagre, con hiel, una cosa muy amarga, pero que tenía algún yuyito que era medio anestesiante. Entonces, bueno, qué sé yo. Como diciendo, te vamos a poner la picana eléctrica, pero te vamos a dar una aspirineta para que a ver si zafaba un poco. Pero nada, era una pequeña anestesia ahí que le daban. Y el Señor no toma de ese vinagre con hiel, no toma esa anestesia. Claro, se tenía que cumplir lo que había dicho el profeta Isaías, que él sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores hasta lo sumo. Él no quiso tomar justamente el analgésico, la copa era amarga y la bebió hasta el final, naturalmente que sin merecerlo. Pero estaba en el corazón, Señor, aparte de mí esta copa. ¿Existe alguna posibilidad de lograr el propósito de otra manera? Claro que no existía. No se escuchó una respuesta con una voz audible, no hubo ninguna manifestación especial o particular que dijera algo, simplemente él tenía que tomar la copa del vino de Dios. Vino el ángel para fortalecerle en ese momento para que pudiera dar ese paso final y entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero él pide a ver si era posible que esa copa pudiera ser apartada. Y bueno, nosotros a veces también pidamos con la misma sencillez y la misma humildad que el Señor tuvo en aquel momento. Aparta de mí esta copa. Pero al final dice, más no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, que sea tú. Al final él sabe que finalmente es la voluntad de Dios la que se debe cumplir a rajatabla. La soberanía de Dios no es incompatible con su respuesta de la oración, pero tengamos en cuenta, la soberanía de Dios siempre tiene la última palabra. Nos puede gustar o no lo que Dios en su soberanía decida, pero Él tiene la última palabra. Podemos orar y gloria al Señor por las respuestas que Dios nos da a la oración que sale conforme a nuestro pedido y a nuestro deseo. Pero aunque nos cueste, también tenemos que decir gloria al Señor por las respuestas que no suceden conforme a nuestro pedido y a nuestro deseo. Aunque nos cueste, seguramente no va a ser de una que va a sacrificar al Señor. Seguramente que no. Pero el Señor también sigue siendo Dios. Y Él sigue
siendo digno de toda la gloria, más allá de lo que en su voluntad finalmente suceda con nuestros motivos de oración. Vos sabés que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice que en esa voluntad todos hemos sido santificados. Esa es la voluntad de Dios, que todos hemos sido santificados. Es decir, el deseo de Dios era justamente que nuestra santificación se diera. Eso ocurrió a través del velo, que tuvo que ser roto, y dice el escritor hebreo, había un velo más profundo que era la carne misma del Señor Jesús, que tenía que sufrir todo lo que sufrió para que ese camino se pudiera abrir. Y claro, uno piensa, quizás Dios Padre, viendo la oración de su Hijo amado, sufriendo a tal punto, podía haberle dicho, bueno, ya está, ya está. Mirá a tus discípulos. A los 3 que más querés, los 3 más confiables, los tenés dormidos. Los otros 8 también, están un poco más allá, también, dormidos como morsa. Y el otro que falta, peor, te está entregando. Así que imagínate. Pero eso no ocurrió. Y al final se cumplió la voluntad de Dios, que seamos santificados. A veces pasamos mucho tiempo y mucho renegar y mucho discutir con el Señor por cosas que realmente sabemos que Dios las quiere de otra manera que como las queremos nosotros. Muchas veces nos perdemos tiempo, esfuerzo, ganas y perdemos un montón de cosas por el hecho de que queremos forzar a que Dios apruebe lo que nosotros queremos. Es cierto, a veces son caprichos, a veces no lo son. A veces no son caprichos, a veces son cosas lógicas, razonables, que Él entiende y que Él comprende perfectamente. Pero a veces también sucede que tenemos que poner en práctica lo que el mismo Señor dijo. Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Es cierto, al final de todo, la soberanía de Dios, como decimos, y lo vamos a decir creo que por tercera vez, no es incompatible con la respuesta de la oración. Pero la soberanía de Dios siempre tiene la última palabra. Y el deseo de Él es que nos alineemos por completo con su soberanía y con su voluntad. Que nos alineemos por completo con su persona. Que disfrutemos a pleno y al máximo de su comunión y de su contacto. Y que el Señor siempre va a seguir siendo Dios, bajo cualquier punto de vista, bajo cualquier aspecto, bajo cualquier circunstancia, lo sigue siendo Dios. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él la entregó y claro, la oración no salió como Él quería. Como decíamos antes, no dependía de la santidad del que pedía. Pero había un propósito más grande, muchísimo más grande, que se estaba cumpliendo en aquel momento. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo veían el panorama completo, siempre ven el panorama completo. Nosotros vemos un pedacito así. Nosotros vemos un pedacito así. Él ve el panorama completo. Y Él tiene la última palabra. Terminamos con un texto precioso, precioso. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, dice Juan, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye y que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Claro, necesitamos una intimidad perfecta y plena con el Señor, para que lo que pidamos pueda coincidir justamente con su voluntad. Él desea eso, Él desea ese contacto estrecho, cercano. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabremos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Necesitamos el Abba Padre permanentemente.
necesitamos volver a la sencillez de decir, bueno, Señor, vos dijiste que te pida. Y todas las cosas son posibles para vos. Y si es posible, aparta de mí esta cosa. Y sí, pedilo. Y quizás el Señor tuvo que derramar grandes gotas de sangre en su pedido. Finalmente, la soberanía de Dios tiene la última palabra. El panorama completo, el cuadro completo lo ve. Nosotros no lo vemos. Pero podemos confiar, estar seguros, acercarnos confiadamente al trono de gracia. Él sabe que es lo mejor, y como habíamos visto en la reunión anterior, para el que aman a Dios, al final del juego, todas las cosas van a cooperar y van a cumplir una función específica para que nos ayuden a bien a los que en Él hemos confiado, a los que amamos a Él y a los que buscamos a Él de todo corazón. Amén. Oramos para terminar. Te agradecemos, Señor, por este momento, por este tiempo, porque podemos compartir, Señor, de tu palabra, compartir de lo que vos nos has dado. Y Señor, te queremos pedir que verdaderamente podamos disfrutar de lo que significa estar en comunión con vos. Que cuando haya una necesidad, no suceda lo que sucedió en la época de Ezequiel. Y que verdaderamente podamos estar en la brecha para pedir por las necesidades que existan y hacerlo de corazón y estar cerca, Señor, siempre intercediendo por los motivos que vos deseas que intercedamos. Te queremos pedir, Señor, que nos bendigas y que verdaderamente podamos ser sabios para tener esos momentos de intimidad, para acercarnos confiadamente y para confiar, aun cuando sean los momentos más difíciles de confiar, sabiendo que todas las cosas son posibles. Y aun cuando, como sucedió, Señor, con tu Hijo, que la respuesta no sea la que esperamos, aún así y aún en esas circunstancias podamos verdaderamente confiar, podamos verdaderamente estar seguros de que vos querés lo mejor. Podamos seguir sin movernos un ápice del camino en el cual nos has puesto y nos has incluido. Señor, gracias, porque tu fortaleza siempre está presente. Y aún en los momentos más tristes, aún a tus ángeles puedes enviar para darnos fortaleza para enfrentar las circunstancias que tengamos que vivir. Te damos las muchas gracias una vez más por tu palabra, por tu bendición, por tu obrar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Terminamos aquí. Y bueno, Dios mediante, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas.